Buenas tardes, mi nombre es Eduardo Delgado, vivo en la ciudad de Guatemala. Mi número de teléfono es 4242-9309, WhatsApp más 502-4242-9309. Hoy es el día 9 de junio del año 2022 y son las 6:36 de la tarde. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia de dejar que Dios se glorifique en nuestra vida. La importancia de dejar que Dios se glorifique en nuestra vida. ¿Qué significa dejar que Dios se glorifique en nuestra vida? Dejar que Él muestre su poder en nuestra vida. Dejar que Él muestre su esencia como Dios, todopoderoso, omnisciente, omnipresente y omnipotente. Esa es su gloria, su naturaleza, su gloria. Que muestre lo que Él es en nosotros. Es obligación de cada cristiano, de cada seguidor de Jesucristo, dejar que Dios se glorifique en Él, para que el mundo pueda ver su gloria, su poder, su grandeza en nosotros. Pero no vivimos de esa manera, porque vivimos de una forma buscando, la comodidad de vivir de forma natural. ¿A qué me refiero yo con vivir de forma natural? Simplemente dedicarnos a nuestro trabajo, mantener a nuestra familia, hacer lo que tenemos que hacer como personas normales. Hay que trabajar para poder comer, hay que trabajar para poder mantener a los hijos. Entonces vamos a trabajar y vivimos de forma normal. ¿Cómo tendría que ser entonces? Tendríamos que, además de tener una vida normal, porque se nos demanda también que seamos responsables en el mantenimiento de nuestra familia, y que cada persona que no tenga familia o que sea soltero tiene que trabajar para poder comer. Ser responsable en trabajar para su sostenimiento. Pero además de eso, tenemos que tomar en cuenta la palabra de Dios. Cuando nos dice que podemos pedirle a Dios. Cuando nos dice que cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón, somos sus hijos y que podemos pedirle. El Señor Jesucristo dijo: todo lo que pidieres en mi nombre, creed que yo lo haré. No, todo lo que pidieres en mi nombre, yo lo haré. Entonces Jesucristo dijo también otra parte, dijo de los evangelios, dijo: pedid en mi nombre y yo lo haré. Todo lo que pidieres, pedidlo en mi nombre. Dice Marcos 11:24. Todo lo que orando pidieres, creed que lo recibiréis y yo lo haré. Todo lo que pidieres, todo lo que orando pidiereis, creed que lo recibiréis y os vendráis. Se los voy a leer para que lo sepamos literalmente. Yo he hablado de este versículo antes, un versículo que es muy claro en este tipo de cosas. Cuando hablamos de pedirle a Dios, ¿qué limitaciones tenemos? No tenemos ninguna limitación, salvo nuestra fe nada más. Nos da pena, así se nos ha enseñado, que nos da pena pedirle a Dios cosas, que no deberíamos de venir a Dios para pedirle cosas, para tratar de lograr cosas de Él, que no debemos de venir a Dios para pedirle cosas materiales, porque entonces ya lo estamos viendo como un genio de la lámpara que concede los deseos nada más, que Él no estamos para complacerlo, sino para que nos complazca a nosotros. Pero el hecho es de que Él mismo dijo que le pidiéramos. Obviamente, si somos sus hijos, tenemos derecho a pedir. ¿Cuál es el problema? Si dice: todos los que creyeron en Él, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Si soy hijo de Dios, le puedo pedir porque lo que es de Él es mío. ¿Cuál es el problema? Se nos ha enseñado mal. Ya nos da pena pedir. Nos da vergüenza pedir, y que el pastor no se entere de lo que estoy pidiendo a Dios porque me va a regañar. ¿Y por qué me va a regañar el pastor si yo estoy viviendo conforme a su palabra? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que aplicar nuestra fe. ¿Cuánto más si pidiéndole a Dios mejoramos nuestra vida? Entonces no tenemos por qué vivir solo de forma natural, sino tenemos que procurar la sobrenaturalidad de Dios en nuestra vida. Tenemos que
echar mano de la sobrenaturalidad de Dios. Tenemos que tratar de vivir una vida sobrenatural. Porque vivir una vida natural cualquiera puede. Porque vivir de forma natural hasta los incrédulos lo hacen. Y a veces hasta los incrédulos tienen fe para esperar de un Dios que no conocen algo que necesitan. Porque a veces hasta los incrédulos que no son cristianos, no han recibido a Jesús en su corazón para ser salvos, le piden a Dios y reciben. Porque el que tenga fe recibe. La condición es esa nada más, tener fe. Entonces aquí en Marcos 11:24 dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Creed que lo recibiréis y os vendrá. Más claro no puede estar. Esto es la palabra de Dios. A veces ya escuchamos estos versículos que los hemos escuchado muchas veces, que ya no tienen ningún efecto en nosotros porque no le aplicamos fe. Cuando no se aplica fe a la palabra de Dios, es como oír llover, porque no creemos lo que estamos leyendo. No creemos lo que estamos leyendo. Entonces, dice en Mateo 7:7, dice: pedid y se os dará. Ahí está. Pedid y se os dará. Ya no creemos la palabra de Dios porque nos han enseñado mal y preferimos vivir conforme el pastor se le antoja que nosotros vivamos. Hermano, no esté pidiendo cosas a Dios. ¿Qué es eso? ¿Acaso es Santa Claus? Pues Él no es Santa Claus para que esté dando cosas a usted. Dígale que le dé que consiga un buen trabajo, que Él le dé salud para poder trabajar. Y lo regañan los pastores a uno porque uno usa su fe. Si lo que tienen que ellos que ver, el trabajo de Dios es que ver que yo desarrolle mi fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si no pongo en práctica mi fe, nunca voy a crecer en lo espiritual. Y ahí está que la gente no crece en lo espiritual. Y pasan 50, 60, hasta 70 años metidos en la iglesia y siempre igual. No crecen. No crecen porque la enseñanza es mala. Es contraria a la palabra de Dios. Se está predicando muchas cosas contrarias a la palabra de Dios. Aquí está claro. Dice: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? Y si le pide pescado le dará una serpiente. ¿Quién puede hacer eso? Nadie lo hace, mucho menos Dios. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Entonces, claro está todo esto. Claro está todo esto. Lo que pasa es que ya leemos la Biblia, ya no le aplicamos fe. Porque el pastor nos ha enseñado otra cosa, ya tenemos miedo de creer la Biblia. Tenemos miedo de creer la Biblia porque el pastor ya nos enseñó otra cosa. Es lo que pasa aquí. Entonces el pasaje que vamos a estudiar en esta tarde es Juan 9. Juan 9, del 1 al 12. Leámoslo, después vamos a hablar de él. Juan 9, 1 al 12. Jesús sana, el título de este pasaje es: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Fíjense pues. Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue a lavarse el estanque de Siloé y regresó viendo, ya sanado la vista.
Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Entonces fíjense pues, el hecho es de que lo que yo quiero que miremos aquí y entendamos aquí es que lo que Jesús le dijo a los discípulos. Porque ellos pensaban que, digamos, este hombre había nacido ciego por una maldición generacional. O por algo que él mismo había hecho. Él pecó, cometió adulterio, mató a alguien, le robó a una viuda, le robó a un anciano, le robó a un huérfano. Hizo algo muy malo y por eso se quedó ciego. Pero él era ciego de nacimiento. O sea, si una persona que es ciega de nacimiento no se puede decir que porque pecó quedó ciego, porque él nació ciego. Entonces había que pensar que los padres cometieron un gran pecado y en consecuencia de ese pecado, el hijo le nació ciego. Cosas que yo pienso que sí pueden pasar. Porque yo sí creo que existen las maldiciones generacionales, tengo que creerlo porque la Biblia me enseña que eso existe. Pero en este caso no. El Señor Jesucristo los corrige y les dice, fíjense pues lo que les dice, porque esta es la parte que queremos que entendamos. Vamos a entender un concepto. Este concepto tiene que quedar claro de que el Señor está buscando mostrar su poder sobre nosotros. Si soy ciego, me puede sanar. Debo buscar que Él me sane si soy ciego. Debo buscar que Él me sane si tengo cáncer. Debo buscar que Él me sane si me está martirizando ¿cómo se llama esta? La diabetes. Yo tengo un pie negro por la diabetes, me lo van a cortar, pero yo sé que el Señor me puede sanar porque Él es todopoderoso. Entonces, digamos, lo que uno cree tendría que reflejarse en la vida de uno, al satisfacer mis necesidades buscando su poder, al resolver mis problemas buscando su poder. Si soy pobre, debe haber algo que se puede hacer por mí para que yo salga de esa pobreza, porque vivir en la pobreza no es una bendición. Algunos pastores predican que ser pobre es una bendición de Dios. Esa es su voluntad para que yo permanezca humilde y el dinero no me vuelva soberbio y me aparte de Dios. Así que, hermano, usted dele gracias a Dios porque usted es pobre. Y mire qué bendición la que usted tiene al ser pobre. No tiene ni para los frijoles. Pero los pastores dicen, qué bendición ser pobre. O sea, enseñanzas infernales, enseñanzas diabólicas que no están en la Biblia. Son enseñanzas que salen de la carne, de la humanidad corrupta, podrida del hombre. Tiene que tener una naturaleza podrida y corrupta para enseñar que la pobreza es una bendición. Para enseñar que estar enfermo, hermano, usted está enfermo de cáncer, dele gracias a Dios. ¡Qué bendición! Porque Dios está trabajando en usted para humillarlo, matar su carne y hacerlo humilde, un mejor cristiano. Malditos. Malditos, maldito sea todo aquel que enseñe eso, esa tremenda basura, que solo puede salir de una mente enferma. La Biblia no enseña eso. Soy duro al decir esto, porque tengo que serlo. Porque la gente que habla así, los siervos de Dios que hablan así, han perdido a la iglesia. Y lo peor de todo, que han perdido a la humanidad entera, porque ninguna persona que no sea cristiana al escuchar ese tipo de basura va a querer ser cristiana. Mi vecino que sabe que soy cristiano, que voy a la iglesia fielmente y sabe que hasta doy dinero a la iglesia, me mira enfermo y dice, pero ¿qué clase de Dios tiene ese? Es puro religioso. Los no cristianos ya tienen claro que los evangélicos
Somos solo religiosos nada más porque no se mira nada especial en nosotros. No se mira ningún poder de Dios. No se mira ningún Dios grande en nosotros. En nuestras vidas tenemos los mismos problemas que ellos. Tal vez peores que ellos. Tal vez los vecinos están mejor que nosotros. Sabe que tengo diabetes. Sabe que ya me cortaron un pie. Sabe que no tengo dinero. Sabe que mi hija se metió con un marero y tuvo un hijo con él y después la dejó. Sabe que mi hijo es un ladrón. Y estamos peor a veces que los vecinos, que no son cristianos. Así vive la iglesia. Por esas malas enseñanzas que se han dado desde hace mucho tiempo. Porque los pastores ya no van a la Biblia. No les interesa. Ya tienen sus esquemas creados, mentales, teológicos, que los han recibido por tradición. Y porque aquí lo que importa es la tradición. Hay que defender la tradición. Así escuchaba yo en la iglesia donde yo crecí. Hermanos, tenemos que cuidar la pureza de nuestra doctrina. Una iglesia donde nunca pasaba nada. Y sigue sin pasar nada todavía. Una iglesia sin poder. Donde no se ve el poder de Dios. Entonces, lo que dice aquí en Juan 9 es, fíjense pues, le dicen los discípulos, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Nació ciego para que Dios lo sane, para que la gente lo mire y vean el poder de Dios, que vean con sus propios ojos el poder de Dios. Para eso estamos. Para eso es mi diabetes, para eso es mi cáncer, para eso es mi pobreza, para que el poder de Dios se manifieste en mí y me sane de ese cáncer, me sane de esa diabetes, me sane de esa pobreza, esa miseria en la que he vivido toda mi vida. No tengo casa propia, tengo un trabajo donde gano poco, tengo que pagar alquiler, no tengo para mandar a mis hijos a los colegios, tengo que mandarlos a la escuela pública, a que les enseñen cualquier tontería, porque no tengo control sobre mi vida. No tengo control sobre mi vida porque soy pobre. Ser pobre no es una bendición, es una maldición. Lo podemos ver en Deuteronomio 28. Ahí en Deuteronomio 28 está una lista de bendiciones al que obedece y vive conforme a la palabra de Dios. Ya una lista de maldiciones para el que vive en desobediencia a la palabra de Dios. Y la pobreza definitivamente está en la lista de las maldiciones, no está en la lista de las bendiciones. Nos han enseñado mal y nos siguen enseñando mal. Ahora se habla de ese evangelio de la prosperidad. Uy, no, qué pecado de verdad tergiversar la palabra de Dios, la sana doctrina. Hablando de esas cosas que se inventaron solo por sacarle el dinero a la gente. No se toman la molestia de estudiarlo, solo abren la bocota y dicen cualquier tontería. No conocen la Biblia. No saben qué dice la Biblia con respecto de principios bíblicos que me ayuden a mí a prosperar financieramente. Yo lo he estudiado a fondo y me di cuenta de que, digamos, hay principios bíblicos que me llevan a prosperar, pero primeramente en lo espiritual. Cuando yo voy creciendo en lo espiritual, como lo expliqué en el video anterior, como dice en la tercera epístola de Juan, dice, hablándole el apóstol Juan a Gayo, un amigo de él, un conocido de él, pero que en realidad ese mensaje es de parte del Señor Jesucristo para el creyente, para todo creyente, le dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Yo deseo que tú prosperes en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Entonces yo me he encontrado que en realidad así es. Tu alma tiene que prosperar primero, para que puedas prosperar en todas las demás áreas, incluyendo la financiera, y para que tu salud también mejore y tengas buena salud. Ahora, ¿por qué es que hay cristianos enfermos y pobres? Porque su alma no prospera. Ellos piensan que por ir a la iglesia todos los domingos, dar un poquito de dinero a la iglesia, están bien. No, si yo estoy bien, yo no peco. Yo paso toda la semana trabajando, cuido a mi esposa y a mis hijos, cuido a mi familia. Yo no peco, no ando viendo pornografía, no tomo, no bebo, no me drogo. Doy mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia.
vivo bien, no falto a la iglesia, sirvo en la iglesia, soy diácono. Y creen que son buenos cristianos, pero no conocen la Biblia. No conocen la voluntad de Dios de cómo tienen que dirigir sus vidas para que los lleve a una conquista de su tierra prometida. Su tierra prometida, digamos, representa todo aquello que desean y necesitan. Es el punto exacto donde tenemos que vivir para que nuestros hijos estén bien, nuestra familia entera esté bien, mi matrimonio esté bien y yo esté bien, y todos con salud y todos con todo tipo de prosperidad en todos los aspectos de nuestra vida, especialmente lo financiero. Lo financiero no queda por aparte, no queda fuera. Cuando Dios nos prospera completamente. Entonces este pasaje del hombre que nació ciego de nacimiento, esto es lo que el Señor dice. No es que pecó ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La obra del Señor Jesucristo es resolver nuestros problemas. Mostrar su poder en nosotros y en nuestras debilidades, como dijo el apóstol Pablo. Mostrar su poder en nuestras debilidades. ¿Cuáles debilidades? Cada quien tendrá una diferente debilidad. Sos alcohólico porque de pequeño mirabas a tu papá tomar y tu papá te daba cervezas cuando eras chiquito. Tenías 10 años y tu papá te daba cervezas. Te volviste alcohólico. Esa es tu debilidad. Tuviste relaciones sexuales a los 13 años. Porque una vecina que tenías te facilitó todo y te obligó prácticamente para que estuvieras con ella. De ahí te volviste un hombre que tenía relaciones sexuales por todas partes con quien fuera y dejaste hijos por todos lados. Y no prosperaste en tus matrimonios, estuviste casado 3 veces, viviste con otras mujeres sin casarte y nada te sale bien en lo matrimonial porque estás bajo maldición. Esa es tu debilidad. Estás adicto a la pornografía, estás adicto a las drogas. Tu debilidad no es nada de eso, sino que sos pobre. Trabajas, te esforzás y no te sale nada bien. Nada te sale bien, sos pobre. O tenés una enfermedad terminal, cáncer. Tenés una enfermedad como la diabetes que ya tenés un pie negro, ya te lo van a cortar. Me van a cortar el pie, Dios mío, ¿qué hago? Todas estas cosas son para que Dios se glorifique en ti. O sea, puede darse que Dios se glorifique en ti en estas debilidades, pero también no todo es por nacimiento tampoco. Porque puede ser que sí, por algún pecado que has cometido te cayó la diabetes o el cáncer. Tal vez sí porque alguna bendición generacional tenías de parte de tus tatarabuelos, eran brujos, y por herencia tenés el cáncer. Puedes revertirse esto si Dios es todopoderoso. Si lo trabajas a tiempo, antes de que esto llegue a ser terminal, pues Dios te puede sanar. Porque ya estando allá, quedándote 15 días de vida, pues yo pienso que solo puede hacer, pero ya requiere una fe que no tenés, una fe que no has trabajado, una fe que no has desarrollado. Pues va a ser muy difícil que orando 15 días, cuando te quedan 15 días de vida, empieces a orar y que Dios te sane. Ya estás muy atrasado con el trabajo que tenías que hacer para poder recibir la bendición de Dios, porque digamos, como somos ignorantes de la palabra, hay muchas cosas que no sabemos. Y tendríamos que vivir instruyéndonos de la palabra para que a tiempo pidamos a Dios lo que necesitamos. Esa es otra cosa. Entonces, pero no todo es, digamos, no todo. Dios sí se puede glorificar a nosotros en cualquier circunstancia, pero no todo es no todo viene de nacimiento. También hay consecuencias de nuestros pecados. Y también entra en función, digamos, las deudas que nuestros antepasados tenían con Dios, que son cargadas a nuestra cuenta también. Pues no son pecados los que se nos cobran, porque cada quien da cuenta de sus pecados, pero sí de las deudas. Porque digamos, las maldiciones generacionales no tienen que ver con el pecado, tienen que ver con las deudas. Si tu papá tenía 5 casas, tenía una gran fortuna, nunca dio ofrendas, nunca dio diezmos, te hereda todo eso a vos. Las 5 casas y sus 10 millones de dólares, y vos tampoco lo ofrendás.
Estás igual que tu papá. O digamos que tu papá tuvo mucho dinero y lo perdió todo, no te dejó nada, pero sí te dejó las deudas, porque eso alguien lo tiene que pagar. La deuda de tu papá, como estás bajo su cobertura, comiste de su comida, estuviste bajo su techo, esa deuda de tu papá la tiene que pagar alguien porque vos sos parte de tu papá. Tu cuerpo es parte de tu papá. Pues de dónde viene tu cuerpo y todo tu ser viene de tus papás. Sus deudas te son cargadas a tu cuenta. Entonces tenés maldiciones generacionales, pero el Señor puede borrar todo eso, cancelar todo eso. Si se lo pedís, si te ministran, si te oran por cancelación de maldiciones generacionales. Pero como la gente no cree en eso, tampoco lo cancela. Entonces ya vimos aquí que en el caso de este hombre que nació ciego, el Señor muestra que no fue porque pecó él, ni fue porque pecaron sus padres, sino en este caso específico, fue porque él nació así para que el Señor lo sanara y la gente mirara su poder en él, mirara su poder trabajar en él. Entonces, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Entonces, dense cuenta que cuando regresa del estanque de Siloé y allá viene sano, con su vista restaurada, no restaurada, sino sanada, porque no había visto nunca. La gente lo mira y le dice, entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, no, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos tus ojos? Miren, pues aquí se da testimonio del poder de Dios delante de los vecinos. Los vecinos pueden ver con sus propios ojos el poder de Dios manifestado en este hombre. De eso se trata. Todos nosotros tenemos una debilidad, cada persona tiene una debilidad que puede, digamos, servir para que Dios manifieste su poder. Nosotros esa debilidad sea quitada y los vecinos lo vean. Los vecinos no ven nada de nosotros. Ven que tenemos los mismos problemas que ellos, estamos peor que ellos todavía. ¿Por qué van a creer en el Señor Jesucristo si no miran nada diferente en nosotros? No damos testimonio de su poder porque no tenemos fe. Y así se nos ha enseñado que no tengamos fe para pedirle a Dios. Que nos conformemos con los males que tenemos. Que mire hermano, usted tiene una diabetes, pero que ya se le van a quitar las 2 piernas. Pero dele gracias a Dios. Porque esa es la voluntad de Dios. Así lo dice. Una actitud religiosa que dan ganas de agarrarlos a... Hermano, esa es la voluntad de Dios. Así lo dice. Es que dan ganas de... Hermano, esa es la voluntad de Dios. Esa es la voluntad de Dios para su vida. Esa diabetes es para que Dios lo mantenga a usted humilde. Usted sea un mejor cristiano. Ese es. El mismo diablo les está hablando ahí. No es Dios. Porque ese no es el mensaje de la Biblia. Nuestras debilidades, enfermedades, pobreza, miseria en la que vivimos son recursos que Dios puede cambiar y usar para mostrar su poder en nosotros, para que el mundo lo conozca. De eso se trata, que le mostremos al mundo, a la humanidad, le mostremos a Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Todopoderoso, que escucha por misericordia el clamor de sus hijos. Pero aquí lo que nos falta es fe. Fe en su palabra. Tampoco le dedicamos tiempo suficiente para conocerla. Si no la leemos, no podemos aplicar fe a su palabra porque no la estamos leyendo. Lo primero es leerla y leerla y leerla y leerla y leerla. Aplicar fe y aplicar sus enseñanzas a nuestra vida. Para mostrarle al mundo el poder de Dios. Vamos a ver otro pasaje. Vamos a ver otro pasaje que es el de 2 Corintios 12. Vamos a 2 Corintios 12. 2 Corintios 12. Capítulos del 1 al 12. Fíjense pues. Aquí vamos a hablar del aguijón de Pablo. Como el mismo apóstol Pablo dice que solo en sus debilidades se puede ver el poder de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo nos enseña aquí. Cuando habla del aguijón que él tenía en la carne. Que solo cuando él tiene una enfermedad, el poder de Dios se puede manifestar en su vida.
Si no tiene ninguna enfermedad, ¿cómo el poder de Dios se va a manifestar como sanador? ¿Cómo Dios se va a manifestar como sanador? ¿Cómo puede mostrar su poder para sanar si no tengo ninguna enfermedad? Es lo que Pablo dice aquí. Miramos pues. 2 Corintios 12, del 1 al 12. No. 2 Corintios 12, del 1 al 9. Fíjense pues. El título de este pasaje es El aguijón en la carne. El aguijón que Pablo tenía en la carne. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, sin el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo, o sea, donde Dios habita, en el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal manera me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Qué significa eso? Que si Pablo no tuviera un aguijón en la carne que lo estuviera martirizando, no podría Dios mostrar su poder en él. Porque si no tiene una enfermedad que lo esté molestando, ¿cómo puede mostrar su poder para sanar? ¿Cómo puede mostrar su poder para sanar si no tengo ninguna enfermedad? ¿Cómo puede Dios mostrar su poder para cambiar mi pobreza y mi miseria, cambiarla en abundancia y una vida próspera en lo económico, si no tengo ninguna pobreza? Si ya nací rico en un lugar rico donde mi papá me va a dejar 100 millones de dólares como herencia, ¿cómo puede Dios mostrar su poder para sacarme de la pobreza? No puede, porque no tengo ninguna debilidad. Su poder se manifiesta en nuestras debilidades. Para eso son nuestras debilidades. Entonces, fíjense pues. Entonces, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué se va a gloriar en sus debilidades? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose en mí, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué va a reposar el poder de Cristo en él? ¿Para qué habría de reposar el poder de Cristo en Pablo si no fuera para sanarlo? Porque muchos dicen que Pablo nunca sanó, porque Dios le dijo que no. 3 veces se pidió a Dios y él me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y mucha gente interpreta eso como que Dios le dijo: no te voy a sanar. Así lo interpretan, pero aquí dice lo contrario. Bástate mi gracia. ¿Cuál es la gracia de Dios? Su poder, su misericordia, su amor. Dar a su Hijo para que muriera por nosotros, y en la cruz, cuando Él fue crucificado y derramó su sangre, dice que por sus heridas fuimos nosotros sanados. Nuestras enfermedades y dolencias fueron clavadas con Él mismo en la cruz, y de esa forma Él nos puede sanar, porque Él venció la muerte, venció la enfermedad y venció la pobreza en la cruz. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad, en la enfermedad, en la pobreza, en la miseria. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo.
Por lo cual, por amor de Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Porque dice que por lo cual, por amor de Cristo, me gozo. Dice que se gozaba en las debilidades, se gozaba en las afrentas, se gozaba en las necesidades, se gozaba en las persecuciones, se gozaba en las angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Cuando soy débil, soy fuerte. O sea que cuando él tenía necesidad de algo, o tenía persecución, o tenía angustia, el poder de Dios se hacía otra vez presente en su vida, solucionando los problemas que él tenía. Porque por eso Pablo fue completamente exitoso y victorioso en su vida espiritual, y por eso nos enseñó tanto en sus epístolas. Porque el que escribió más en el Nuevo Testamento fue el apóstol Pablo. Él sabía tanto y aprendió tanto en su relación con Dios. Porque él siempre tuvo victoria en todo lo que él quiso tener victoria, la tuvo. ¿Cuánto más cuando tuvo una enfermedad? Fue sanado. El apóstol Pablo fue sanado de su enfermedad. Porque es lo que está diciendo aquí. Es lo que está diciendo aquí. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en sus debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. ¿Para qué va a reposar en Pablo el poder de Cristo? Para ser sanado. El poder de Cristo reposaba en Pablo cuando tenía debilidades. El poder de Cristo reposaba en Pablo cuando tenía ofrendas. El poder de Cristo reposaba en Pablo cuando tenía necesidades. El poder de Cristo reposaba en Pablo cuando tenía persecuciones. El poder de Cristo reposaba en Pablo cuando tenía angustias. Porque cuando él era débil, el Señor lo hacía fuerte porque le daba su poder. Por eso Pablo fue victorioso. Pablo utilizaba su fe para todo lo que necesitaba. Pablo usaba su fe en el Señor Jesucristo, en el poder de Dios representado en su totalidad en Jesucristo, el Hijo de Dios, porque Jesucristo era Dios, todo el poder de Dios estaba en él. Y Pablo dejaba que ese poder se manifestara en él constantemente, porque utilizaba su fe. Él pedía lo que necesitaba pedir. Por eso hizo una gran obra evangelizadora, porque él nunca sufrió derrotas, porque, digamos, usaba el poder de Dios. Él, para todo lo que necesitaba, usaba el poder, echaba mano del poder de Dios. Entonces, cuando Pablo tenía debilidades, usaba el poder del Señor. Cuando tenía afrentas, usaba el poder del Señor. Cuando tenía necesidades, usaba el poder del Señor. Y cuando tenía persecuciones, usaba el poder del Señor. Y cuando tenía angustias, usaba el poder del Señor. Cuando era débil, el Señor lo hacía fuerte con su poder, por la fe que él tenía en el poder de Dios. Por la fe que él tenía en el poder de Dios. No tenía Pablo ninguna limitación mental o espiritual para usar su fe y obtener de Dios el poder que necesitaba para resolver cualquier problema que tenía o cualquier deficiencia que tuviera. No se avergonzaba ni se intimidaba para pedirle a Dios cualquier cosa que necesitaba. Esa era su costumbre, ese era su hábito. Ese era su hábito. Usar el poder de Dios para cualquier necesidad que él tuviera. Por eso Pablo hizo cosas grandes, porque cuando uno pone su fe en Dios y busca la sobrenaturalidad de Dios, es que uno hace cosas grandes. Cualquier persona que vive una vida normal, natural, no logra nada. No logra nada. Si yo voy a mi trabajo de lunes a sábado, ni siquiera descansa los sábados, gana poco, pero yo voy a la iglesia todos los domingos. Yo llevo mis ofrendas. No ofrenda bien, nadie ofrenda bien, pero él cree que está bien. Él cree que está bien. Uno tiene que vivir buscando la sobrenatural de Dios en la vida de uno. Buscando que el poder sobrenatural de Dios se manifieste en mi vida para darme riquezas financieras, que no van a venir hasta que yo crezca espiritualmente. Mientras no crezca espiritualmente, no va a haber ninguna riqueza de parte de Dios. Primero tengo que crecer. Cuando crezca espiritualmente, todo va a prosperar en mi vida. También lo financiero y también la salud, como dice la tercera epístola del apóstol Juan. Entonces, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, buscando su poder, usando nuestra fe para que su poder se manifieste en nosotros, y cuando crecemos espiritualmente y el poder de Dios se manifieste en nosotros. Eso es lo que Dios quiere, hacer la voluntad de Dios, mostrar su poder en nosotros para cualquier necesidad que tengamos, para cualquier debilidad que tengamos,
Cualquier necesidad que tengamos, tenemos que pensar que Dios puede resolver ese problema con su gran poder. Que Dios lo bendiga.